Buenas tardes a todos. Soy Javier Peña y vengo a presentaros la quinta clase virtual de graduado en ESO del ámbito científico-tecnológico de nivel 2. Vamos a hacer un repaso de todas las asignaturas que componen este ámbito, empezando por la asignatura de tecnología, que estaba distribuida en dos bloques temáticos, el primero de ellos con 3 temas y el segundo con 2 temas. Respecto al repaso del bloque 1, sería bueno que recordarais cuáles son las características de un proyecto tecnológico, que fundamentalmente es que un proyecto tecnológico tiene carácter temporal, los productos, servicios o resultados son únicos y su elaboración es gradual. Lo que quiere decir que se desarrolla paso a paso. La característica temporal que nos viene a decir que tiene un comienzo y un final definidos, y los productos, servicios o resultados únicos nos dicen que un proyecto entrega productos que son de carácter único. También es bueno que os aprendáis cuáles son las etapas de un proyecto, que fundamentalmente son 5. La primera de ellas es que surge la idea, la segunda es que se identifica el problema a resolver, la tercera es la formulación o presentación de la memoria técnica, la cuarta es la ejecución del proyecto y la quinta y última, la evaluación. Cada una de ellas tiene varios subapartados, como el primero de ellos, que es cuando surge la idea, surge porque existen ciertas necesidades o para mejorar las condiciones que tenemos actualmente o para completar proyectos que se llevaban a cabo anteriormente. Igual pasa con el resto de etapas y convendría pues que os aprendáis estos subapartados, así como desarrollarlos un poquito. Respecto al tema 2, se estudió cómo se llevan a cabo las tareas a desarrollar y los tiempos de trabajo. Para ello se utilizaban hojas de procesos de trabajo, hojas de instrucciones, las de control, ruta, tarjetas de trabajo o vales de material. Convendría que supierais lo que es cada una de ellas y saber diferenciarlas. Y también se estudiaron, por otro lado, las fases y factores que influyen en los procesos, que son las fases de estudio del plano, las del trabajo y la fase de dirección de medios. En el tema 3 se vio lo que era el sistema operativo, que consiste en un software instalado en un ordenador para obtener un formato predeterminado y se inicia automáticamente al encender el ordenador. También tenemos, por otro lado, procesadores de texto, que son esas aplicaciones básicas que se utilizan para redactar informes u otros documentos, e incorpora una serie de plantillas existentes que nos facilitan el redactar esos informes. Y por otro lado también tenemos hojas de cálculo, que son programas que permiten manipular datos numéricos dispuestos en un entramado de celdas o de casillas. Por otro lado, también recordad que hay un software libre. Este software puede ser distribuido, modificado, copiado y usado por cualquier ordenador. Tampoco conviene confundir este software con el software gratuito. El software gratuito es aquel que nos podemos descargar sin coste alguno. Y el software libre también, pero el libre nos permite modificar el lenguaje, el código que viene insertado en el mismo, mientras que el gratuito no. Los principales programas conocidos de software libre son Linux y OpenOffice. Y vamos a pasar a repasar el bloque temático 2 de la asignatura de tecnología. En el tema 1 se estudiaron los procesos de mantenimiento y asistencia de aplicaciones. En el caso de las funciones son básicamente corregir defectos, mejorar el rendimiento o adaptar el sistema. Existen diferentes tipos de mantenimiento: el correctivo, el evolutivo, el adaptativo y el preventivo. Y también existen diferentes tipos de asistencia, como una ayuda online o un soporte técnico. Por otro lado, las hojas de cálculo, también comúnmente conocidas como hojas Excel, permiten manejar diferentes tipos de datos. De esta forma presentan una distribución de rejilla en forma de celdas
que está especialmente diseñada para realizar cálculos. Estas hojas tienen diferentes elementos de trabajo. Las filas, que son el conjunto de celdas en horizontal, el título de la fila, que es la primera de las casillas de la fila donde se viene a poner o donde viene determinado el título de la misma, el título de los datos que almacena esa fila. La columna, que consiste en la agrupación de las celdas en vertical, el título de columna, que es la primera de las casillas de este grupo, donde viene identificado con un nombre los datos que está almacenando, las celdas, que vienen dados como la intersección de una fila y una columna, y el rango, que hace referencia a un conjunto de celdas. Recordar también respecto a la sintaxis y el orden de preferencia, que cuando en una hoja de cálculo se introduce una fórmula, se hace con un signo igual, seguido de los elementos que van a calcularse. La fórmula se calcula siempre de izquierda a derecha, aunque si se incluye en paréntesis varía el orden de preferencia, por lo que comenzamos por el contenido de este paréntesis y luego continuaríamos con el resto de la fórmula. Excel contiene muchas fórmulas predefinidas que pueden utilizarse para operaciones simples o complejas. Y por último, también nos permitiría la introducción de gráficos. A partir de los datos que se introducen en Excel, se pueden representar en un gráfico vinculado a los mismos. Por lo tanto, si actualizamos los datos contenidos en la hoja de cálculo, se actualizará el gráfico de forma automática. Ahora vamos a pasar a repasar los temas de la asignatura de matemáticas, que también se dividían en dos bloques temáticos. El bloque temático 1, que contenía los temas 1 al 7, y el bloque temático 2, que contenía los temas 1 al 5. Respecto al repaso del bloque temático 1, el tema 1 nos hablaba de los números racionales, que son los que se pueden representar como un cociente de dos números. Se denomina con la letra Q y abarca también todos los números naturales y los enteros. En toda proporción de números racionales, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. También conviene que sepáis lo que es una simplificación de fracciones. Su objetivo consiste en obtener una fracción equivalente a la de partida, pero con números más pequeños, para lo que dividimos tanto numerador como denominador con el mismo número. También tenéis que saber cómo calcular el mínimo común múltiplo, que se usa para realizar operaciones combinadas con fracciones, en este caso sumas y restas, pero con distinto denominador. Y se hace en dos pasos. El primero de ellos es descomponer todos los números de los denominadores en factores primos, y en segundo lugar se calcula el producto de todos los factores primos, comunes y no comunes. En caso de que un factor primo esté repetido, o sea común, a dos denominadores, se coge el caso en el que exista el mayor número de veces. En el tema 2 se estudiaron los radicales, que consisten en una expresión más comúnmente conocida como raíces cuadradas. Para la simplificación de radicales conviene reducir a factores primos radicando, pudiendo simplificar los exponentes del radical entre el factor de la raíz cuadrada. De esta forma, si tenemos un radicando con exponente 2 y la raíz cuadrada de exponente 2, podríamos simplificar ambos exponentes y como resultado nos daría igual al radicando tal cual, sin ningún tipo de exponente, pero sin raíz cuadrada. En el tema 3 se estudiaron la jerarquía de las operaciones combinadas. El primero de los pasos sería pasar la fracción de los números mixtos y decimales. El segundo de ellos sería calcular las potencias y raíces. El tercero, efectuar las operaciones que aparecen dentro de paréntesis, corchetes y llaves. En cuarto lugar, efectuar los productos y cocientes. Y por último, realizar todas las sumas y las restas. En el tema 4 se vieron las potencias. Y para realizar las operaciones de potencias con la misma base, recordad que en el caso de la multiplicación o el producto se suman los exponentes, en el caso de la división se restan exponentes y en el caso de las potencias se multiplican los exponentes entre sí. En el tema 5 se vio la notación científica, que es una forma sencilla de representar un número
utilizando potencias de 10. De esta forma podremos expresar números muy grandes de forma muy sencilla y números muy pequeños también de forma muy sencilla, utilizando exponentes n positivos en el caso de números muy grandes y negativos en el caso de números muy pequeños. Se deja como identidad el número de partida con 1 o 2 decimales. En el tema 6 estudió la proporcionalidad, que existen varios tipos. Por un lado tenemos la proporcionalidad directa, también llamada regla de 3 simple directa, que surge cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, es decir, que cuando una de las razones aumenta o disminuye, la otra se comporta de la misma forma. También existe la proporcionalidad inversa o regla de 3 simple inversa, que surge cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, que cuando una de las razones aumenta, la otra disminuye o viceversa. También, por último, tenemos la proporcionalidad compuesta, también llamada regla de 3 compuesta. Es aquella en la que intervienen más de dos magnitudes que tienen relaciones de proporcionalidad entre sí. Recordad que la forma de resolverlo en el caso de la regla de 3 simple directa es multiplicando en aspa. En la regla de 3 simple inversa tendríamos que dar la vuelta al segundo de los factores y multiplicar en aspa, o dejar la regla de 3 tal cual y multiplicar en línea, en paralelo. Y la proporcionalidad compuesta, en el caso, las partes que son directamente proporcionales se dejan tal cual y las inversamente proporcionales se cambian, el de abajo por el de arriba y el de arriba por el de abajo. En el tema 7 se estudiaron los porcentajes, que consiste en una forma de expresar un número como una fracción de 100. Representa el número de partes de 100 que nos interesa y seguido del símbolo de tanto por ciento. Su cálculo se puede hacer de dos formas, mediante una regla de 3 simple directa. Si decimos que 20 es a 100 como x es a 500, multiplicaremos en aspa, multiplicando 20 por 500 y dividiéndolo entre 100. O la otra opción es calcular la multiplicación del tanto por ciento decimal por el número. Es decir, si partimos del 20%, lo que tenemos que hacer es calcular el 20 partido de 100, que nos sale 0,2, y después multiplicarlo por 500. En el bloque temático 2 de matemáticas, en el tema 1, se vieron los diferentes tipos de sucesiones, que son conjuntos de números ordenados de forma regular, siguiendo una pauta. También pueden ser sucesiones recurrentes, que surgen cuando un término se define en función de los anteriores. Y una progresión geométrica, que consiste en que cada término equivale al anterior multiplicado por una constante. Conviene que sepáis cuáles son cada tipo de sucesión, en qué consiste y cómo se pueden calcular x términos o n términos y la suma de esos n términos. En el tema 2 se vieron las expresiones algebraicas. Recordad que estas expresiones están formadas por polinomios en los que existen varios conceptos. El primero de ellos es el término, que consiste en cada uno de los monomios que constituye el polinomio. El grado, que es el exponente de mayor término. La parte literal, que consiste en las letras con sus exponentes. Los coeficientes, que son los números que multiplican la parte literal. Y el término independiente, que consiste en el término con grado 0, que no va acompañado de ninguna letra. En el tema 2 vimos cómo se podían transformar expresiones algebraicas. Fundamentalmente era mediante tres factores. El primero de ellos, sacar factor común a una expresión. Aquí tenéis un ejemplo. Si tenemos ax o a por x más bx, que sería igual a sacar factor común de x multiplicando a más b. También se puede aplicar igualdades notables, que son aquellas igualdades que se cumplen siempre. Recordad que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Por lo tanto, si nos encontramos con la expresión algebraica que os acabo de decir, se podría simplificar como a más b al cuadrado y esta a su vez como a más b por a más b. Y por último también podemos aplicar la regla de Ruffini para de esta forma simplificar la expresión algebraica de partida. En el tema 3 vimos las igualdades algebraicas, que consisten en
dos expresiones algebraicas separadas por un signo igual. La identidad es una igualdad que se cumple siempre, como hemos visto anteriormente, y una ecuación consistiría en una igualdad que solo se cumple para determinados valores de esa incógnita. Por ejemplo, si tenemos el caso de 7x más 3 igual a 24, esta ecuación solo se cumpliría para x igual a 3, ya que en este caso 7 por 3 serían 21, más 3 sería igual a 24. Y tendríamos un 24 a la izquierda y un 24 a la derecha, cumpliéndose la igualdad. Para llevar a cabo las soluciones de ecuaciones de primer grado, que recordad que son aquellas cuyo el mayor exponente de las incógnitas es 1, ¿vale? Esta x está elevada a 1, recordad que si no tiene ningún exponente es 1, ¿vale? Si es mayor que 1 siempre vendrá reflejado con un 2, un 3 como exponente. ¿Vale? Para resolverla lo primero que hay que hacer es suprimir los paréntesis, luego quitar los denominadores, simplificar la ecuación, agrupar los términos y por último resolver la ecuación. Los términos, a la hora de agrupar los términos conviene agrupar o juntar todos los términos con x a un lado de la ecuación, a la izquierda por ejemplo, y todos los términos sin letra o sin incógnita independientes a la derecha del signo igual. Ya que una vez hecho eso, a la hora de resolver la ecuación y desplazar la x, lo único que tendríamos que hacer sería pasar dividiendo a la derecha el coeficiente de la x, el número que está multiplicando x. De esta forma, para este caso, de forma una resolución sencilla, ¿vale? No tenemos paréntesis ni denominadores. Y no podemos simplificar, bueno, sí lo podríamos simplificar. Podríamos simplificar la ecuación entre 2, dividiendo todo entre 2. Y obtendríamos 3x más 2 igual a 1. Una vez que hemos simplificado, agrupamos términos. Este 2 simplificado pasaría restando al 11, que tenemos aquí, obteniendo 9. Y obtendríamos la ecuación 3x igual a 9. Por último, resolvemos la ecuación para lo que se despeja la x y el 3 que está multiplicando la x pasaría dividiendo al término que nos queda, que es 9. Por lo tanto, x sería igual a 9 partido de 3, que es igual a 3, donde la x es igual a 3. Punto. Respecto a las ecuaciones de segundo grado con una incógnita, la forma general de expresarlas es esta que ven aquí. ax2 más bx más c igual a 0. Si no tenemos término x, ¿vale? La solución sería más menos la raíz cuadrada de menos c partido por a. Si no tenemos término independiente, x1 es igual a 0 y x2 es igual a menos b partido por a. Y en el caso de que esté completa, la forma de solucionarlo es calcular menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo ello dividido por 2a. En el tema 4 vimos los sistemas de ecuaciones, que consiste en dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que se han de cumplir conjuntamente. Existen tres formas de resolución, que serían el método de sustitución, el método de reducción y el método de igualación. Conviene que dominéis los tres métodos, así que si tenéis algún problema con alguno de ellos, os ruego que os pongáis en contacto conmigo bien por correo electrónico o por teléfono o concertando una tutoría para resolver cualquier duda que tengáis. En el tema 5 se vieron la resolución de problemas. Para este tipo de problemas de resolución no existen una serie de reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución de los mismos. Tan solo es necesario dominar en parte el idioma algebraico para poderlos llevar a cabo. Por ejemplo, un número general se puede llamar x. El doble de un número sería 2 por x. La mitad de un número, pues x partido por 2. Un número disminuido en b, pues x menos b. El número anterior de un número cualquiera, x, será x menos 1. Números consecutivos, empezando por el número general x, serán x, x más 1, x más 2, x más 3. Un número par, pues cualquier número multiplicado por 2, es decir, 2x. Y un número impar, el anterior sumándole 1.
El procedimiento para llevar a cabo este tipo de resolución de problemas consistiría en leer primero el problema, entender bien lo que nos dice, definir las incógnitas del problema, plantear el problema mediante ecuaciones, o bien de primer grado, o bien de segundo grado, o con un sistema de ecuaciones, y resolver dichas ecuaciones para obtener los valores de las incógnitas. Y por último, comprobar que realmente se cumplen todos los requisitos que nos decía el enunciado. Por último, vamos a ver los temas de ciencias de la naturaleza, que se agrupaban en dos bloques. El bloque temático 1 con los temas del 1 al 4 y el bloque temático 2 con los temas del 1 al 6. En el tema 1 de ciencias de la naturaleza vimos las fases del protocolo de método científico, que son 5: la observación, la formulación de una o más hipótesis, la experimentación, el análisis de los resultados obtenidos y el establecimiento de una o más conclusiones. En el tema 2 vimos los tipos de investigación. Por un lado, la básica, que consiste en conocer el porqué de las cosas, y por otro lado, la aplicada, que consiste en la utilización de conocimientos para aplicarlos en provecho de la sociedad. Y también vimos lo que era un desarrollo sostenible, cuya justificación proviene del hecho de tener unos recursos naturales limitados. Las normas de seguridad para trabajar en un laboratorio, que vimos en el tema 3, no son las mismas para todos, ya que como todos los laboratorios se dedican a lo mismo, cada uno deberá aplicar sus propias normas. Recordad que los productos químicos son los que más accidentes suelen provocar en los laboratorios, por lo que es muy recomendable conocer algunos de los símbolos que los acompañan para poder conocer su peligrosidad. Estos símbolos suelen indicar el carácter explosivo, oxidante, inflamable, tóxico, irritante, nocivo, corrosivo, peligroso para el medio ambiente, etc. de los productos químicos. Por lo tanto, nos vendrá muy bien saber el significado de dichos símbolos para poder actuar en consecuencia en caso de accidente de una forma más rápida y de esta forma que el accidente sea de una gravedad menor. Para llevar a cabo la búsqueda de información se pueden utilizar diferentes fuentes, como otras personas, obras de consulta general, monografías, publicaciones periódicas, páginas web o recursos audiovisuales. Si pasamos a estudiar ya el bloque temático 2 de ciencias de la naturaleza, en el tema 1 estudiamos lo que era la estructura celular, que se componía fundamentalmente de 3 partes. Por un lado, la membrana plasmática, que es esa membrana que rodea la célula. En segundo lugar, el citoplasma, que es la zona que se encuentra entre la membrana y el núcleo, que contiene todos los orgánulos. Y en último lugar, el núcleo, que es lo que consiste en el orgánulo central de la célula. Existen diferentes clases de enfermedad. Según su localización se pueden definir las enfermedades cardíacas, óseas. Si en función de su historia natural puede tratarse de una enfermedad aguda, si es alguna enfermedad puntual, o crónica, si es una enfermedad de larga duración. En función del curso, pues pueden ser o enfermedades progresivas o intermitentes. Y en función de su etiología o origen, pueden ser infecciosas o no infecciosas. Existen diferentes sistemas de defensa en el cuerpo humano. La primera de ellas es la línea de defensa de la piel y las mucosas. Pero también existe una segunda línea de defensa, donde actúan los linfocitos. Y los leucocitos, ¿veis? Ya se me olvidaban los linfocitos y leucocitos. En el tema 2 vimos fundamentalmente el sistema reproductor. Los órganos reproductores de la mujer, recordad que son los ovarios, que son los órganos primarios, acompañados de unos órganos accesorios, que son las trompas de falopio, el útero o matriz y la vagina. En el caso del hombre, los testículos son el órgano primario y los órganos accesorios son el epidídimo, que es una película que recubre o que está en la parte superior de los testículos y eso nos almacena los espermatozoides, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, el pene y la bolsa escrotal. Por otro lado, también comentar que el ciclo menstrual tiene lugar
en unos 28 días y la ovulación se produce entre los días 12 y 14 después del comienzo de la menstruación. La fecundación se lleva a cabo si el óvulo se encuentra con un espermatozoide. Este penetra en él y se fusionan los núcleos de ambas células. El embarazo, a partir de ese momento se considera que se busca un embarazo y a partir de la primera célula o cigoto se forma el resto que formará el futuro embrión. Este pasa por distintas fases. En primer lugar forma la mórula y luego el blastocito, que se pega a la pared del útero. A partir de ese momento se produce el desarrollo embrionario, ya que el blastocito empieza a multiplicarse en el útero, dando lugar a las células que posteriormente formarán el ectodermo, endodermo y mesodermo. El ectodermo, que formarán los tejidos de la parte externa del cuerpo, como la piel; el endodermo, que formará la parte de los tejidos del interior del cuerpo; y el mesodermo, los intermedios, como puedan ser músculos, etc. El endodermo, pues los órganos del interior del organismo. En el tema 3 vimos el aparato digestivo, que fundamentalmente tiene dos partes. Por un lado, un tubo digestivo que consiste en un conducto de unos 10 metros que empieza en la boca y acaba en el recto, y por otro lado unas glándulas anesas, como las salivares, el hígado, que secreta la bilis; el páncreas, que secreta el jugo pancreático que facilita la digestión. Y también existen diversos órganos a lo largo del tubo, como por ejemplo la boca, la faringe, el esófago, el estómago, donde tiene lugar la digestión; el intestino delgado, con tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilio; el intestino grueso y el recto. Las funciones principales es llevar a cabo una digestión mecánica y química. La mecánica se suele llevar a cabo en la boca a la hora de masticar, y la química fundamentalmente en el estómago con la digestión de los alimentos. Otra función es la absorción de nutrientes y por último la defecación, que consiste en expulsar al exterior los excrementos. Dentro de los hábitos alimenticios saludables, nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para mantener una salud determinada, pero ningún alimento los contiene todos. Por ello es necesario mantener una dieta variada de todos los grupos existentes. En el tema 4 se estudió el aparato respiratorio. Como todos sabemos, el oxígeno es imprescindible para vivir, al menos en el caso de los seres humanos, ya que las células humanas necesitan este oxígeno para llevar a cabo sus funciones y producen CO2 en ellos que necesitan eliminar. El aparato respiratorio está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio, ya que el aparato respiratorio se encarga de llevar hasta los pulmones el oxígeno. El circulatorio recoge ese oxígeno y se encarga de distribuirlo por todo el cuerpo, y a medida que distribuye el oxígeno se encarga de recoger el CO2 o el dióxido de carbono, que lo lleva hasta los pulmones, donde este gas pasa a los pulmones, y por último el sistema respiratorio es capaz de expulsar ese CO2 fuera del organismo. Los tipos de órganos del sistema respiratorio, pues fundamentalmente son dos: los pulmones, que son los órganos primarios, y los conductos o vías aéreas, como las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. La ventilación pulmonar consta de dos fases: la inspiración, en la cual se introduce oxígeno en el organismo y se lleva hasta los pulmones, y la expiración, donde se expulsa todo el CO2 desde los pulmones al exterior. El aparato circulatorio tiene fundamentalmente dos tipos. Por un lado es la sanguínea, que es de la que hemos estado hablando hasta ahora, que se encarga de distribuir a través de la sangre el CO2, distribuir a través de la sangre a todo el cuerpo el O2 y los nutrientes, y recopilar todo el CO2 para expulsarlo al exterior. Y luego por otro lado está la circulación linfática,
que se encarga de de transportar a la corriente sanguínea la linfa exudada por las paredes de los capilares de los tejidos. El órgano principal del aparato circulatorio es el corazón y respecto a su anatomía conviene destacar que está dividido por un tabique interventricular que divide al corazón en dos lados y cada uno de ellos está dividido en dos compartimentos. El compartimento superior se denomina aurícula y el compartimento inferior ventrículo, comunicados ambos por una válvula llamada mitral. El corazón también tenéis que saber que funciona de manera continua con dos movimientos. La sístole, que consiste en una contracción, y la diástole, que consiste en una relajación. Por último, para acabar el tema 4, vimos lo que era el aparato excretor, que fundamentalmente lo forman los riñones y las vías urinarias, que son los uréteres, la vejiga y la uretra. Y su función consiste fundamentalmente en expulsar los productos de desecho que son nocivos para el organismo o las sustancias que se encuentran en exceso dentro del mismo. En el tema 5 vimos las funciones de relación, que son aquel conjunto de procesos por los que nuestro organismo obtiene información de su entorno. Consta de tres procesos íntimamente relacionados. En primer lugar, la percepción, en segundo lugar, la coordinación y movimiento, o secreción. Son 5 los órganos de los sentidos: el gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista, que son los que nos permiten esta relación con el entorno. También vimos lo que es el sistema nervioso, cuyas principales funciones consisten en recoger información a través de los estímulos, transmitirla mediante los impulsos y transformar las sensaciones, a partir de lo cual se podrá elaborar una respuesta adecuada. La célula nerviosa principal es la neurona y en función de sus propiedades existen diferentes tipos: la unipolar, la bipolar o la multipolar. Y por último, en el tema 6 vimos la salud mental, que se incluyen entre otros pues el bienestar subjetivo, la autonomía y el potencial emocional. Existen varios factores que repercuten en la salud mental, como pueden ser el ritmo de vida a partir de o a causa de un estrés, síndromes psicopatológicos especiales como el insomnio. Con esto hemos acabado todos los temas de la primera evaluación del ámbito científico-tecnológico de la ENESO. También hay que decir que os he destacado lo más importante, pero sí que conviene que de cara al examen profundicéis un poco más. Yo tengo un tiempo limitado para hacer esta presentación y no me quería extender exceso para no sobrepasar ese tiempo límite. Si por lo que sea tenéis cualquier duda respecto a alguno de los temas o algún punto de un tema en concreto y queréis aclararlo, no olvidéis que os podéis poner en contacto conmigo por correo electrónico a través de la plataforma virtual, o podéis llamar al Instituto Americano para concertar una cita conmigo, o bien telefónica o bien presencial. No olvidéis que estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y que espero que os haya sido útil esta última clase virtual del examen a modo de repaso o de síntesis de la misma. Bueno, pues nos vemos ya después de las vacaciones y que paséis unas felices fiestas. Un saludo.